No sabía que el corazón de un hijo pudiera convertirse en piedra. Lo comprendí cuando, desde una ventana oscura del asilo San Gabriel, vi su silueta alzarse sin mirar atrás. Me llamo Emilia Salazar, tengo 68 años y he dedicado mi vida entera a criar a mi único hijo, Mateo. Tu llegada fue un milagro, después de años de intentar embarazarme y ser rechazada por mi propia familia por ello. Cuando finalmente llegaste al mundo, juré que haría lo que fuera por protegerte. Y lo hice. Más de lo que cualquier madre podría imaginar. Cuando enfermó gravemente a los 23 años, renuncié a lo poco que teníamos. Vendí mi casa, mi herencia, mi hogar. Y cuando se recuperó, me dejó aquí, en este lugar donde la esperanza llega a gotas y la soledad golpea el metal de la cama cada noche. Crecí en una casa sencilla en el campo de Jalisco. Fui criada por mi abuela, porque mi madre falleció demasiado pronto y nunca conocí a mi padre. Mi abuela, doña Concha, era una mujer de manos callosas y palabras firmes. Los niños son pedazos de nosotros, Emilia, decía. Pero no lo olvides, los pedazos se van. Nunca entendí esa frase hasta que fue demasiado tarde. Me casé joven con un chico dulce, Pedro, que murió en un accidente de autobús cuando nuestro hijo tenía solo 2 años. A partir de entonces, solo éramos Mateo y yo contra el mundo. Cocinaba para otros, lavaba ropa para los vecinos y estudiaba costura por las noches. Cuando conseguí un trabajo estable como costurera en una fábrica, pensé que todo mejoraría. Y por un tiempo, así fue. Mateo era un chico dulce. Tímido, sí, pero lleno de curiosidad. Siempre con libros en las manos, decía que quería ser ingeniero, para arreglar todo lo que está roto en el mundo. Yo estaba orgullosa. Incluso con lo poco que teníamos, nunca se quejaba. En las mañanas frías, compartíamos una taza de café y un trozo de pan con mantequilla. Por la noche, le contaba historias inventadas de héroes que salvaban el mundo con herramientas sencillas y un gran corazón. Cuando ganó una beca para la Universidad de la capital, sentí un profundo orgullo y miedo. Era la primera vez que salía de casa. «Prométeme que volverás conmigo», le pregunté en la puerta. Sonrió. «Siempre, mami». Pero las palabras dichas con cariño se desvanecen con el tiempo, y con el dinero. Los años en la ciudad habían cambiado a Mateo. La primera vez que vino a visitarme, noté que hablaba diferente. Evitaba decir de dónde venía. Se tapaba las manos al ver la ropa de mi costurera sucia de hilo y polvo. Había traído a una hermosa novia de familia adinerada. Me miró de arriba abajo, como si estuviera visitando un museo polvoriento. Aún así, sonreí, serví café y preparé pasteles. «Tu madre es muy sencilla», la oí susurrar en el porche. Mateo fingió no oírla. Pero esa noche durmió con los ojos abiertos. Y yo también. Fue como si una grieta invisible comenzara a abrirse entre nosotros. Cuando se graduó, lo contrataron en una gran empresa, de esas que salen en las revistas. Me emocionaba verlo de traje, aunque solo fuera en una foto. Venía a visitarme cada vez menos, pero decía que era trabajo. «Mamá, estoy muy liado. ¿Lo entiendes, verdad?» Dije que sí, aunque no entendía. Hasta un día que recibí una llamada en mitad de la noche. Mateo estaba en el hospital. Un accidente. El coche había volcado. Fracturas, hemorragia, cirugía urgente. Tomé el primer autobús. Llegué con el corazón en la mano y lágrimas en la cara. En el hospital, firmé papeles sin entender realmente. Una enfermera me dijo, «Necesita una cirugía cara. Muy cara. O no volverá a caminar». Allí, en ese pasillo frío, comprendí que no tenía otra opción. Regresé a casa y miré cada rincón. La foto de la boda. El viejo armario de madera. Sus juguetes guardados en cajas. Vendí todo. Primero, los muebles. Luego, los electrodomésticos. Finalmente, la casa. La misma donde me crió mi abuela, donde Mateo dio sus primeros pasos, donde Pedro me besó por última vez. Entregué las llaves con manos temblorosas y ojos llorosos. Regresé al hospital con el dinero contado. Sobrevivió. Recuperó la movilidad. Poco a poco, volvió a caminar. Cuando lo vi dar sus primeros pasos después del accidente, lloré como el día que nació. «¿Estás bien, hijo mío?», susurré.
Y él respondió con una sonrisa distante. Fría. Como si una parte de él ya no estuviera conmigo. Mateo regresó a la capital. Dijo que necesitaba rehacer su vida. Sin hogar, me fui a vivir con un vecino durante unos meses. Luego conseguí alquilar una pequeña habitación en la parte trasera de una casa. Los días eran largos. Las noches, aún más largas. Me llamaba de vez en cuando. Siempre con prisa. Mamá, estoy bien. Te llamo luego, ¿vale? Cuando cumplí 65, me llamó, tengo una sorpresa para ti. Quiero que vengas a vivir conmigo una temporada. Me conmovió profundamente. Tal vez, pensé, lo entendía todo. Tal vez ahora sea diferente. Me recogió en su coche. Nuevo, reluciente. Lo compré la semana pasada, dijo. Sonreí, aunque no pregunté cómo, ya que lo había vendido todo para curarlo. De camino, habló poco. Llegamos a un edificio alto. Entré esperando ver el nuevo hogar, pero era una residencia de ancianos. Es temporal, mamá. Aquí te cuidarán, buena comida, todo. Iré a visitarte a menudo. Me quedé atónita. Mateo, esto es una residencia de ancianos. Apartó la mirada. Es la mejor de la ciudad, mamá. Necesito espacio. Trabajo, ¿sabes? Antes de que pudiera responder, ya se iba. Me besó en la frente y se fue. En la recepción, una chica me quitó el bolso. Y mi esperanza. Desde entonces, mis días han sido iguales. Café aguado por la mañana. Ejercicio ligero. Una telenovela que nadie ve. A veces le escribo cartas. Nunca contesta. Me siento y miro la calle por la ventana. Cuento los coches. Esperando ver el suyo. Nunca pasa. A veces sueño con mi casa. El olor a madera, el sonido de la máquina de coser, su risa corriendo por el pasillo. Otras veces, sueño con Pedro diciéndome, lo diste todo, Emilia. Pero ahora es hora de que te des algo a ti también. Y me despierto llorando. Pero hoy, algo cambió. Llegó una nueva enfermera. Joven, de ojos dulces. Me reconoció. Señora Emilia, usted hizo el vestido de novia de mi madre. Todavía habla de usted. Y, por primera vez en mucho tiempo, alguien me llamó por mi nombre con cariño. Esta noche me escribí una carta. Sigues viva. Aún tienes una historia. Y no ha terminado. Mañana le pediré a la enfermera que me ayude a buscar a mi vieja vecina. Quiero saber si puedo visitarla. Quiero volver a coser. Quiero al menos sentir que todavía tengo algo que ofrecer. Y si Mateo viene, quizás le diga que lo perdono. O quizás simplemente sonría y cierre la puerta. Porque a veces el mayor acto de amor es dejar ir a alguien, aunque sea tu propio hijo. Los días posteriores a la llegada de Camila, la joven enfermera, fueron como bocanadas de aire fresco a través de las ventanas mohosas del manicomio. Habló con todas las internas por su nombre, se sentó a su lado sin prisa y escuchó historias que nadie más oía. Cuando descubrió que sabía coser, sus ojos se iluminaron. Doña Emilia, ¿por qué no me enseña?, preguntó. Y así, en esa habitación gris y silenciosa, montamos un pequeño taller improvisado con telas donadas y una vieja máquina que había quedado olvidada en el almacén. Mis manos, que antes temblaban, encontraron un nuevo propósito con cada puntada que cosíamos. Y mientras cosíamos bufandas y pequeños delantales para las internas, algo dentro de mí también empezó a recomponerse, una dignidad que creía haber perdido al dejar mi hogar y a mi hijo a la vida en el exterior. Camila era hija de una costurera. Creció viendo a su madre confeccionar vestidos de novia, disfraces de carnaval y uniformes escolares. Cuando descubrió que yo había cosido el vestido de novia de su madre, trajo una foto amarillenta. Ahí estaba yo, años atrás, con el pelo recogido, una sonrisa tímida y una cinta métrica alrededor del cuello. Dice que nunca ha tenido un vestido que le quede tan bien, dijo. Esas palabras me llenaron de alegría silenciosa. A diferencia de Mateo, esa chica vio algo en mí más allá de las arrugas y la vejez. Me vio como alguien que alguna vez había sido valiosa. Y más que eso, alguien que aún podía ser útil. Empezó a correr la voz sobre la costurera del asilo. A las pocas semanas, el personal empezó a pedirme ajustes,
remiendos y pequeñas reparaciones. Por primera vez en años, tenía una línea. Entre agujas, hilos y recuerdos, Camila me hacía preguntas. Quería saber de Mateo. Dudé, pero poco a poco empecé a contarle. Le hablé de su infancia, del accidente, de la venta de la casa, del abandono. Me escuchó en silencio, pero sus ojos se llenaron de indignación. Lo diste todo, dijo un día. Y él te pagó con la ausencia. Sus palabras resonaron en mí. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero oírlo de otra persona lo hizo todo más real. Entonces Camila decidió hacer algo que yo no me habría atrevido a hacer. Le pidió ayuda a una amiga periodista para investigar el paradero de Mateo. Y así, una tarde lluviosa, entró en la habitación con un sobre grueso en las manos y la mirada tensa. Aquí hay algo que necesitas ver, dijo. Me temblaron las manos al abrirlo. Dentro del sobre había fotos de Mateo. En eventos sociales, con trajes caros, junto a empresarios. Un artículo decía que era socio de una startup que había vendido parte de la empresa a inversores estadounidenses. Era rico. Muy rico. En una de las fotos, posaba frente a una mansión. Esta es su dirección más reciente, dijo Camila. Guardé silencio unos minutos. Un torbellino de emociones me invadió. Tristeza, rabia, decepción, vergüenza, pero sobre todo, una vieja herida que volvía a sangrar. Nunca me escribió. Nunca vino, susurré. Camila me apretó la mano. No estás sola, doña Emilia. Y allí, en ese simple gesto, sentí algo que mi hijo no me había dado en años, cariño verdadero. Esa noche no dormí. Miré al techo, recordando cada momento, cada sacrificio. Me preguntaba dónde me había equivocado. ¿Lo habría cegado mimarlo demasiado? O tal vez mi falta de exigencias lo había convertido en alguien sin gratitud. Cuando salió el sol, tomé una decisión. Necesitaba hablar con él. No por venganza. No para confrontarlo. Sino por mí. Para cerrar este capítulo. Para decirle todo lo que había estado atrapado dentro. Con la ayuda de Camila, escribí una carta. Breve, al grano. Mateo, me han dicho dónde vives. Necesito 15 minutos de tu tiempo. Eso es todo. No se trata de dinero. Se trata de dignidad. Camila envió la carta ella misma. Y comenzamos a esperar. Pasaron los días. No había respuesta. Pero ocurrió algo curioso. Un hombre que compartía el ala conmigo, Dom Ernesto, me llamó un día. Emilia, te oí decir que perdiste tu casa. Tengo algo que podría interesarte. Llevaba mucho tiempo en la residencia, pero hablaba poco. Siempre llevaba una caja de madera con llave. Y esa mañana, me la entregó. ¿Te la dejaron? Abrí los ojos de par en par. ¿Qué quieres decir? Me explicó que hacía años, una mujer había ido a la residencia a buscarme. Era una vecina mayor y le había dejado la caja, para el día en que Emilia necesitara recordar quién era. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había fotos, cartas de mi abuela y un documento que me dejó sin aliento. El recibo de donación de la casa, con una cláusula de revocación. La cláusula estipulaba que si el beneficiario no continuaba viviendo con el donante y cuidándolo, en este caso, yo, la propiedad volvería a estar a nombre del anterior propietario. Era un contrato sencillo, pero tenía valor legal. Nunca supe que el abogado lo había incluido. Era una garantía. Un gesto de cariño. Y eso lo cambió todo. Con la ayuda de Camila, llevamos el documento a una trabajadora social. Ella confirmó su validez y nos guió en los siguientes pasos. Por primera vez, vi una luz al final de ese túnel oscuro. Podía recuperar lo que me habían arrebatado. No por la casa en sí, sino por el simbolismo, la justicia, la dignidad que mi hijo intentó borrar. Y quizás, por todo lo que aún representaba de quién era y sigo siendo. El domingo siguiente, Camila me llevó a la mansión de Mateo. La misma dirección que en la foto. Dudé al subir al auto. Tenía los ojos llorosos. ¿Estás segura?, preguntó. Asentí. No vine a pedirte nada. Solo vine a recordarte quién soy. La casa era enorme, con portones automáticos, un jardín bien cuidado y autos importados. Un guardia de seguridad nos detuvo.
Camila mostró sus credenciales de enfermera. El guardia de seguridad entró y regresó unos minutos después. No responderá. Sentí una punzada en el pecho. Pero antes de que pudiéramos irnos, la puerta se abrió. Y allí estaba. Mateo. Mayor, más delgado, pero aún con esa misma mirada que conocía. Y sin decir una palabra, me miró como si hubiera visto un fantasma. Me quedé quieto unos segundos. Camila se acercó. Mateo Salazar, tu madre tiene algo que decirte. Miró a su alrededor, avergonzado. No puedo hablar aquí afuera, murmuró. Pero antes de entrar, saqué el contrato de la casa de mi bolso. Solo quiero que leas esto. Tomó el papel, lo leyó rápido y palideció. ¿Qué es esto?, preguntó. Es lo único que me queda de la mujer a la que le vendí todo por ti, respondí. Ahora quiere recuperar lo que le pertenece por derecho. Quiso discutir, pero Camila intervino. Puedes llamar a tu abogado. Pero la verdad es que la casa ya no es tuya. El silencio cayó como una sentencia. Lo miré a los ojos. No quiero tu riqueza, Mateo. Solo quiero la paz que me arrebataste. Mateo no respondió de inmediato. Sostenía el documento como si fuera una bomba a punto de explotar en sus manos. Sus ojos recorrieron las letras, y cada línea parecía carcomerlo por dentro. Eso no es posible, murmuró. Pero lo era. Y lo sabía. Camila, a mi lado, permaneció firme, silenciosa, como un ángel de la justicia. Yo, en cambio, no quería la guerra. Solo quería que me oyera. Mateo, dije con voz tranquila, esta casa fue mía antes de ser tuya. Pero más que paredes y techo, guarda recuerdos. Es donde tu padre me pidió matrimonio. Donde diste tus primeros pasos. Donde cosí sueños para los dos. Apartó la mirada. Me dejaste en una residencia de ancianos como quien tira un mueble viejo, hijo. Y aún así, vine aquí a decirte que te perdono. Pero no me pidas que olvide. Finalmente nos dejó entrar. La mansión era fría, estéril, llena de lujo pero vacía de alma. No había fotos nuestras en las paredes. Ningún recordatorio del pasado. Camila se quedó en la puerta mientras me llevaban a la sala. Mateo se sentó frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas. Mami, yo, no sabía que te dolería tanto. Pensé que allí estarías mejor cuidada. Pensé. Pensaste en ti misma, la interrumpí con firme dulzura. Olvidaste quién te dio la vida, quién se arrodilló para vender su propia casa para salvar tu cuerpo destrozado. Se pasó una mano por la cara con cansancio. No supe cómo lidiar con la culpa. Así que huí. Fingí que estabas bien. No tenías que huir, respondí. Solo tenías que recordar que soy tu madre. Después de esa conversación, el silencio nos envolvió. Pero había algo diferente en él. Una grieta en el muro de egoísmo que lo rodeaba. Cuando me llevó de vuelta a la residencia, pidió hablar con Camila. No oí lo que dijeron, pero noté su mirada de sorpresa. Unos días después, me llamó la gerencia. Mateo había solicitado una visita formal con un abogado. Cuando llegó, trajo consigo unos papeles. Mami, te devuelvo la casa. Ya no quiero fingir que fui el hijo que merecías. Pero quiero, si aún es posible, intentar ser el hijo que necesitas ahora. Mi corazón se rompió y se arregló a la vez. Lo tomé del brazo y le respondí. No quiero tu casa, Mateo. Quiero tu presencia. Quiero recuperar al hijo que crié. Los meses siguientes trajeron cambios. Mateo empezó a visitarme con frecuencia. Al principio, las conversaciones eran tensas y cortas. Pero poco a poco, los silencios se llenaron de recuerdos, risas tímidas y confesiones tardías. Empezó a invitarme a almorzar los domingos. Descubrí que aún recordaba mi pastel de maíz. Una vez, me llevó a la vieja casa, ahora renovada, con flores en el jardín y una máquina de coser nueva en mi antiguo taller. Si quieres volver, es tuya, me dijo. Y sonreí, conmovida. Sigo bien aquí en el asilo. Aquí me reencontré. Pero quién sabe, tal vez algún día. Camila, ahora mi amiga y confidente, siempre me decía, no solo recuperaste una casa, doña Emilia. Recuperaste un hijo. Mateo empezó a ayudar a la residencia.
Renovó habitaciones, donó equipo y creó un fondo para costureras mayores. Dijo que estaba a mi nombre, pero todos lo sabían, era él intentando recomponer lo que había destruido. Y yo, con mis agujas e hilo, ayudaba a otras mujeres a hacer lo mismo. Un día, mientras cosíamos juntas, Camila me preguntó, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿lo harías todo diferente? Pensé un momento y dije, no. Porque incluso con el dolor, aprendí que el amor verdadero no se mide por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a dar sin garantías. Sonrió. Entonces eres muy rica. Y en ese momento, me di cuenta, a pesar de todo, realmente lo era. Rica en recuerdos, en reconstrucciones, y en amores redescubiertos. Pero la vida, con su discreta ironía, aún tenía una puntada que coser. Recibí una carta inesperada de la notaría. La vieja vecina que guardaba la caja con los documentos había fallecido. Y me había dejado una pequeña herencia, un terreno en el campo, donde nació mi abuela. Era sencillo, rodeado de árboles, con una vieja casa de madera. Cuando fui a visitarla, se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue como entrar en un trocito del pasado. Allí encontré objetos antiguos de mi familia. Una máquina de coser manual, un baúl con retazos, fotos en blanco y negro. Decidí que este sería mi refugio. El lugar donde yo, Emilia Salazar, reconstruiría mi historia, no como una madre rechazada, sino como una mujer que sobrevivió y prosperó a pesar de todo. Camila me ayudó a transformar el terreno en un centro de costura y cuidado para mujeres mayores. Lo llamamos Retalos de Amor. Recibíamos a mujeres de todas partes. Algunas estaban abandonadas, otras se sentían solas, muchas no tenían voz. Pero allí, cada una aprendió que sus manos aún tenían valor. Mateo me visitaba de vez en cuando. A veces traía telas, otras solo para escuchar historias. Nunca le pedí que se quedara. Pero siempre regresaba. Y eso era suficiente. Una tarde, durante un taller, trajo a una joven a mi lado. Mami, ella es Clara. Nos vamos a casar. Y quiero que le hagas el vestido. Sonreí. Tomé sus manos. Será un honor. Porque coser para el futuro es el mejor regalo que la vida nos puede dar. El día de la boda, vestí a Clara con el mismo cuidado que tuve con mi primera clienta, décadas atrás. Cuando entró en la iglesia, todos aplaudieron. Pero cuando anunciaron que el vestido lo había confeccionado una mujer de la residencia de ancianos, todas las miradas se posaron en mí. Y por primera vez en mucho tiempo, no me acobardé. Me puse de pie. Camila me filmó, conmovida. Mateo se me acercó y, delante de todos, me abrazó. Esta es mi madre, dijo con orgullo. Y allí, ante la mirada de tantos, comprendí que la vida había forjado, con paciencia y dolor, un nuevo final. Uno donde el dolor se convirtió en aprendizaje. El abandono en renacimiento. Y la soledad en un legado de amor, digno de ser transmitido. Los meses posteriores a la boda de Mateo fueron distintos a todo lo que había vivido. Por primera vez, mi rutina no estuvo marcada por la espera ni el dolor. Estaba marcada por risas, conversaciones y el sonido de las máquinas de coser, que resonaban como música suave en la vieja mansión donde fundamos Retalos de Amor. Mujeres que antes cargaban con pesados silencios ahora discutían qué colores combinaban mejor con el verano. Otras escribían cartas de reconciliación a hijos que no veían desde hacía años. Todas, de alguna manera, bordaban su propia sanación. Y yo, entre ellas, me sentía como una tejedora del tiempo, uniendo los retazos de mi historia con los hilos de tantas otras que también habían quedado atrás, pero que habían encontrado un nuevo comienzo en su interior. Una de las mujeres que más me impactó fue Josefina. Llegó al centro con una mirada dura, las manos apretadas y un silencio que cortaba el aire. No hablaba con nadie. Incluso rechazó un café. Dijeron que sus hijos la habían abandonado tras vender el pequeño negocio que había mantenido a su familia durante décadas. Vi en ella un reflejo de lo que yo misma había sido. Me acerqué con paciencia, sentándome a su lado sin exigirle nada. Le ofrecí telas, hilos, y un día le dejé una carta junto a su cama. Ningún abandono es definitivo cuando aún nos tenemos a nosotras mismas. Al día siguiente, encontré a Josefina sentada frente a su máquina de coser,
con las manos temblorosas pero decididas. Estaba cosiendo una colcha con retazos de ropa vieja. Es para poder recordar todo lo que fui, aunque ellos lo hayan olvidado, dijo con los ojos llenos de lágrimas. El proyecto creció más de lo que podríamos haber imaginado. Llegaron voluntarios de otras ciudades. Jóvenes vinieron a aprender de las abuelas que nunca tuvieron. Empezaron a llegar donaciones. Y con ellas, una idea audaz: realizar una exposición con las piezas cosidas por las mujeres, contando sus historias. Camila lideró el proyecto con pasión. Mateo ayudó a financiar el espacio. Clara, su esposa, fotografió a cada mujer con ternura y talento. Cuando se inauguró la exposición, se formaron filas en la entrada. Cada pieza iba acompañada de una placa. Esta colcha fue hecha por María Inés, quien sobrevivió a un derrame cerebral y ahora cose con la mano izquierda. Oh, este vestido fue hecho por Rosa, quien huyó de un hogar abusivo a los 70 años. Cada historia conmovió al público como puñales de ternura. Y entre ellas, estaba la mía, vestido hecho por Emilia Salazar. Vendió su casa para salvar a su hijo y la dejaron en un asilo de ancianos. Hoy, cose nuevos comienzos. La noche de la clausura de la exposición, Camila organizó una ceremonia simbólica. Las damas fueron llamadas una a una para recibir un certificado. Cuando fue mi turno, tomó el micrófono y dijo: si Retalos de Amor existe hoy, es porque una mujer tuvo el coraje de transformar el abandono en amor. Doña Emilia no es solo la fundadora. Es el alma de quienes somos. Los aplausos llenaron la sala. Me puse de pie, temblando. Las lágrimas corrían por mi rostro. Nunca imaginé que a mis casi 70 años me llamarían una inspiración, dije. Pero aprendí que los hilos de la vida no se rompen. Se enredan, pero siempre se pueden volver a tejer. Al final de la ceremonia, una joven se me acercó. Doña Emilia, mi abuela también fue olvidada por su familia. Hoy quiero reencontrarme con ella. Gracias por mostrarme que aún hay tiempo. Y en ese momento, me di cuenta del impacto que puede tener una historia. Mateo y Clara empezaron a visitar el centro con más frecuencia. Parecía más ligero, más presente. Intercambiaba sonrisas con las señoras, ayudaba con las reparaciones e incluso aprendió a coser botones. Una tarde, me llamó para hablar en el jardín. Mami, quería disculparme por todo. Pero también quería decirte que quiero escribir un libro con tu historia. Me sorprendió. ¿Mi historia? Sí. Creo que el mundo necesita escucharla. Necesita saber que no todo abandono es el final. Y que hay madres que son auténticas heroínas anónimas. Eso me conmovió profundamente. Por primera vez, vi en los ojos de mi hijo una mirada no de vergüenza ni culpa, sino de admiración. Si vas a contar mi historia, le respondí, prométeme contársela también a las demás. Porque hay miles de Emilias ahí fuera, y merecen ser escuchadas. El libro salió 6 meses después. Se titulaba Fragmentos de Amor. Historias que el tiempo quiso borrar. Cada capítulo estaba dedicado a una mujer del centro. El primero, por supuesto, fue el mío. El lanzamiento tuvo lugar en una librería de la capital. Nos invitaron a participar. Allí estaba yo, con mi sencillo vestido que yo misma había confeccionado, rodeada de cámaras y periodistas. Alguien me preguntó: si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué le dirías a esa mujer que lloraba sola en el geriátrico? Pensé un segundo. Le diría: espera. El amor puede haberse escondido, pero volverá. Y si no vuelve de la misma manera, puedes coser otro. La respuesta se viralizó en las redes. Recibí cartas de mujeres de Chile, México y Argentina. Todas contando historias similares. Todas diciendo: gracias por defendernos. La vida se llenó de compromisos. Invitaciones a conferencias, entrevistas, reportajes. Pero nunca abandoné el centro. Allí me sentía como en casa. Allí descansaba mi alma. Un día, Camila me contó que la habían invitado a dirigir un nuevo centro en otra ciudad. Te voy a extrañar, dijo. Pero solo acepto si vienes conmigo. Rey. Camila, mis raíces están aquí. Pero necesitas volar. Lleva este espíritu contigo. Lleva Retalos a otras mujeres. Y así, nos despedimos con lágrimas,
pero también con la certeza de que algo nuevo se estaba tejiendo en otro lugar. Clara asumió la coordinación. Y Mateo, con su editorial, comenzó a publicar nuevos libros de historias reales. Finalmente se convirtió en un portavoz de las madres que el mundo intentaba silenciar. El tiempo, ese viejo artesano silencioso, pasó. Envejecí, pero sin miedo. Mi cuerpo ya no tenía la fuerza de antaño, pero mi espíritu era más joven que nunca. Recibía visitas de escuelas, ONG y jóvenes que querían aprender a coser y a escuchar. Con cada historia que contaba, sentía que dejaba un legado. Un día, recibí una llamada. Era del Ministerio de Cultura. Señora Emilia, queremos honrarla con la medalla al mérito social. Sonreí sorprendida. Pero yo solo coso. La voz del otro lado respondió, justo por eso. Porque usted cosió vidas. La ceremonia tuvo lugar en un teatro abarrotado. Al subir al escenario, miré al público. Allí estaban Mateo, Clara, Camila, y tantas otras mujeres que antes eran solo retazos sueltos. Ahora, eran un tejido completo, resistente y vivo. En los últimos años de mi vida, viví en paz. La casa en el campo se convirtió en un refugio para quienes necesitaban silencio y cariño. Plantamos flores, hicimos té con hierbas del jardín y contábamos historias junto a la estufa. No había lujos, pero sí amor. Una noche, me senté en el porche y le escribí una última carta a Mateo. Hijo, te quise incluso cuando me olvidaste. Y te sigo queriendo ahora que has vuelto. Pero quiero que sepas que mi amor propio también ha regresado. Y con él me despediré un día, en paz. Metí la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa. Al día siguiente, aún no había salido el sol cuando cerré los ojos por última vez. Sonreí. Porque sabía, mi ciclo estaba completo. La mañana en que Emilia Salazar se marchó se llenó de una inusual luz dorada. Las flores del jardín, plantadas por ella con tanto esmero, parecían más vivas. Las damas del centro despertaron temprano, sin saber por qué, como si una delicada premonición les hubiera susurrado en sueños. Cuando Clara encontró a Emilia sentada en su mecedora, con el rostro sereno y la carta en su regazo, el mundo pareció suspirar con respeto. La noticia de su partida se extendió con la velocidad de la añoranza. Mateo llegó unas horas después, con los ojos enrojecidos y el pecho hundido. Sostenía la carta en sus manos temblorosas. Mientras la leía, se arrodilló frente a la silla donde ella solía sentarse. «Mami, me enseñaste hasta el final», murmuró, mientras lágrimas silenciosas caían en los escalones del porche. El velorio fue sencillo, como a ella le hubiera gustado. Pero no discreto. Cientos de personas acudieron a presentar sus respetos. Ex reclusas de retalos de amor, madres solteras, jóvenes aprendices de costura, damas de lugares lejanos con piezas en sus manos hechas con las técnicas enseñadas por Emilia. Cada una trajo una flor, un recuerdo, una historia. Camila vino de otra ciudad, conduciendo toda la noche. Me salvó la vida y ni siquiera lo sabía, dijo entre sollozos. Durante la ceremonia, Mateo tomó el púlpito. Tenía la mirada baja, pero su voz era firme. Mi madre fue olvidada, sí, por mí. Pero ella transformó el abandono en amor y construyó un imperio hecho de agujas y ternura. Hoy, no solo lloramos su muerte. Celebramos el nacimiento de lo que dejó sembrado en todos nosotros. Todo el teatro le dio una ovación de pie. Y así fue como Emilia fue enterrada, entre lágrimas y flores, pero también entre sonrisas y esperanza. Tras su partida, Retalos de Amor creció más de lo que nadie podría haber imaginado. Con la ayuda de Clara, Mateo y Camila, el proyecto se convirtió en una fundación internacional. Se empezaron a abrir centros en diferentes regiones de Latinoamérica, en Chile, México y Colombia. Cada unidad llevaba el nombre de una parte del cuerpo que representa el cuidado. Las manos de Emilia, los ojos de Emilia, el corazón de Emilia. En ellos, las mujeres mayores encontraron refugio, sentido de pertenencia. Pero también empoderamiento, dignidad y comunidad. El lema de la fundación era simple pero contundente. Toda historia merece un nuevo comienzo. La imagen de Emilia, con su cinta métrica alrededor del cuello y su sonrisa serena, se convirtió en un símbolo de renacimiento. Los niños dibujaron su rostro en los cuadernos escolares.
Los programas de televisión contaron su historia en documentales. Y el mundo finalmente comenzó a ver el valor de quienes antes eran invisibles. Mateo, a su vez, dedicó su vida a expandir el legado de su madre. Dejó su negocio, vendió la empresa y asumió la presidencia de la fundación. Se convirtió en orador, escritor y defensor de los derechos de las personas mayores. Mi madre me salvó 2 veces, dijo en entrevistas. Una vez cuando vendió su casa para sanarme. Y otra cuando me perdonó. Aunque no lo merecía. Escribió 3 libros más basados en las cartas que Emilia dejó. En cada uno, reveló más de la mujer que el mundo aprendió a admirar. Pero también reveló al hijo que tuvo que reconstruirse para honrarla. Clara, a su lado, se convirtió en una fotógrafa con impacto social. Documentó la vida cotidiana de las mujeres en los centros, y sus exposiciones recorrieron el mundo. La hija de la pareja, llamada Emilia, creció oyendo que su nombre provenía de un verdadero guerrero. Y cuando le preguntaban si quería ser artista, médica o escritora, respondía: quiero ser como mi abuela. Han pasado 10 años desde el fallecimiento de Emilia. Y en ese aniversario simbólico, se organizó un homenaje especial, un monumento permanente, construido en el terreno donde una vez estuvo su antigua casa, el mismo lugar donde todo comenzó. El monumento presentaba un cuarto de costura intacto, con su máquina de coser original, patrones, hilos y fotos. En el centro, una escultura de bronce de Emilia sentada con un niño en su regazo, enseñándole a coser. En las paredes, frases tomadas de sus cartas. El amor no muere. Se cose a sí mismo en otros cuerpos. Toda herida tiene un parche que puede cubrirla. Cose con el corazón, porque el alma siente las puntadas. El monumento se convirtió en una atracción turística, pero también en un lugar de sanación. Mucha gente fue allí no para ver, sino para recordar, que hay vidas que valen más que 1000. Y que la historia de una mujer común puede coser toda la tela de una generación. Camila, ahora responsable de decenas de unidades del proyecto, inició un programa dirigido a hombres mayores que también habían sido abandonados. Lo llamó La Voz de Pedro en honor al padre de Mateo. Los hombres también sufren en silencio, dijo. Necesitan ser cuidados, acogidos, escuchados. El éxito fue tan grande que otras organizaciones comenzaron a replicar el modelo. Incluso después de su fallecimiento, Emilia continuó creando mundos. Una puntada a la vez. Las redes sociales de la fundación tenían millones de seguidores. Jóvenes de tan solo 14 y 15 años enviaban mensajes diciendo que querían aprender a coser con sus abuelas. Y poco a poco, lo que se había considerado viejo, anticuado o sin valor durante tanto tiempo, comenzó a verse como un símbolo de sabiduría, de herencia, de eternidad. Y todo comenzó con una mujer que una vez fue abandonada en un asilo de ancianos. Lo que nadie sabía era que Emilia había dejado una última caja. Estaba guardada en el ático de la vieja casa, ahora un monumento conmemorativo. La encontró por casualidad una trabajadora durante la limpieza anual. Dentro había una colcha sin terminar, hecha con retazos de ropa de todas las mujeres que habían pasado por el primer centro. Junto a ella, una carta: no pude terminarla. La vida me llamó. Pero espero que alguien la continúe. Mateo sostuvo la colcha con lágrimas en los ojos. Reunió a todas las mujeres del centro original y les pidió ayuda. Terminemos esto juntas. Tal como ella quería. Cada mujer tomó un retal, un hilo, un recuerdo. Meses después, la colcha estaba terminada. Fue colocada en el monumento conmemorativo, con una placa dorada. Esta colcha se hizo con retazos de dolor, superación y amor. Es la piel de todos nosotros. En una conferencia internacional sobre envejecimiento y dignidad, Mateo subió al escenario frente a líderes mundiales. Contó la historia de su madre de principio a fin. Habló sobre el asilo, el abandono, la transformación, la fundación. Terminó su discurso con sus palabras: el amor no muere. Se cose a sí mismo en otros cuerpos. Al final, recibió una ovación de pie que duró 7 minutos. Ese año, la ONU aprobó una nueva fecha, el Día Internacional de las Mujeres Mayores Invisibles, en honor a Emilia Salazar. Eligieron el día de su fallecimiento como hito. Y cada año, desde entonces,
El mundo entero se ha detenido a recordar que hay vidas que nunca deben olvidarse. Que hay manos arrugadas que aún albergan el futuro. Y que hay retazos que, incluso rotos, pueden formar las mantas más hermosas del mundo. Y así, la historia de una mujer abandonada en un asilo no terminó con puertas cerradas ni lágrimas secas. Se extendió como una puntada bien hecha, firme, continua, resiliente. Tocó vidas, despertó conciencias, provocó transformaciones. Emilia nunca buscó la fama. Nunca quiso la gloria. Solo quería que su hijo la mirara con amor. Pero terminó siendo amada por millones. E incluso ahora, cuando su nombre se menciona en libros, discursos y homenajes, lo que perdura no es el dolor del abandono, sino la fuerza del reencuentro. La certeza de que cada puntada, por pequeña que sea, puede soportar el peso de una vida entera. Y que coser, en el fondo, es una forma de amar. Han pasado los años, y el recuerdo de Emilia Salazar nunca se ha desvanecido. En cada taller de costura de un centro comunitario, en cada colcha que abraza a una mujer que ha redescubierto su dignidad, su nombre aún resuena suavemente como el sonido de un hilo al ser estirado a través de la tela. Sus frases se convirtieron en bordado, sus enseñanzas en métodos, su historia en un legado. Pero sobre todo, Emilia se convirtió en un símbolo, no de sufrimiento, sino de transformación. Nos enseñó que el abandono no tiene por qué ser el fin. Que el amor propio se puede recomponer. Que los lazos rotos se pueden recomponer, puntada a puntada, con paciencia, valentía y fe. Y que aunque el mundo intente silenciar voces como la suya, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar, aprender, y seguir cosiendo.